Barcelona, en donde hizo su doctorado sobre un tema que está relacionado con el de la conferencia de Europa. Ha participado en muchísimas muestras colectivas, es artista plástico, además de su trabajo académico, y ha participado en muchas muestras colectivas y también ha realizado muestras individuales en distintos países, en España donde vive, en Polonia, en Estados Unidos, en Australia. Y también se ha dedicado a la ilustración de libros, poemarios, y a la confección de libros de autor. Es decir, que tiene un vasto repertorio de trabajo. Actualmente trabaja en la Universidad de Barcelona. El tema de la charla es, decía, sumamente interesante y un poco común aquí. Tiene que ver con la obra del editor polaco Jerzy Nowosielski. Jerzy Nowosielski, que, como les decía, forma parte de su trabajo de tesis doctoral. Y está un poco basada en la relación entre la obra de Nowosielski, que es un escritor contemporáneo, con la tradición de los íconos o iconos, como dicen ustedes, de la Iglesia ortodoxa griega, ¿no? Lo cual es un lazo poco esperado, quizás, pero que resulta sumamente interesante porque plantea la cuestión de la refactura o las versiones de la tradición, que es una cuestión fundamental en la historia del arte, pese a que nuestra cultura más bien tiende a querer partir siempre de cero. Es algo que acá en América ha tenido también mucha importancia en relación, por ejemplo, con las culturas indígenas, con las culturas coloniales, con el desarrollo de esto a lo largo de la historia. De manera que creo que va a ser sumamente interesante escucharlo al Piotr con sus hipótesis sobre los vínculos y los seres de la tradición icónica bizantina y ortodoxa. Los dejo con eso. Buenos días a todos, buenas tardes. Quería agradecer sobre todo a Joyce, que me ha presentado y a todos nosotros para la conferencia. Pienso que tenemos un problema con la proyección, pero es por el proyecto de bueno, tenemos que hacer de conocer la obra de Jerzy Nowosielski, que es un artista polaco muy importante, uno de los más reconocidos mundialmente. Es un artista que ha hecho exposiciones a todo el mundo. Ha tenido posibilidad de ver exposiciones ya desde muy joven. Ha creado junto con otros artistas de Cracovia un grupo de Cracovia junto a Praga, donde está a lo mejor aquí en el principal no sé, o los artistas y un crítico de arte que se llamaba Kulewski, que le ha ayudado a crear trayectoria artística porque ha escrito textos teóricos sobre su obra. Os quería invitar hoy a ver y a comprender un poco lo que es el icono ortodoxo y cómo artistas modernos del periodo después de la Revolución Rusa, en 1917, han incorporado elementos del icono ortodoxo en el arte moderno.
Al principio quiero mostrar la obra de Yuzhno-Vasilievskij y hablar un poco de su vida, porque pienso que es muy desconocido aquí y merece la pena mencionarlo. Y después hago un puente entre la obra de Novosilsky y otros artistas que es Cézanne, Matisse, Soutine, también el Greco, y es más antiguo, ¿no? Porque era un artista que aprendió a pintar partiendo de su experiencia con el lenguaje de icono griego. Después os mostraré también al final de la conferencia un mapping que se ha editado en la Academia de Bellas Artes de Cracovia y se ha hecho la presentación de este mapping en el Palacio Potocki con la celebración del centenario de nacimiento de Yuzhno-Vasilievskij, que fue hace un año. Bueno, al principio, como veis aquí, el tema de mi conferencia es entre la tradición y la modernidad, la obra de Novosilsky en el contexto de otros artistas que se han desligado en el icono ortodoxo. Aquí tenemos un joven Novosilsky, ya como niño. Él vivió muchos años, 80 años. Era interesante que su madre era católica, con raíces alemanes, pertenecía a la Iglesia Católica, sus abuelos eran austríacos, pero su padre era lévico ucraniano. Es una familia bastante dividida desde el principio. La madre que le lleva como artista a la Iglesia Católica, el padre le lleva a la Iglesia Greco-Católica en Cracovia. Quiero mencionar, quiero explicar un poco qué es esta pequeña etnia, que son los lévicos. Y hay muchos lévicos muy famosos, ya lo vamos a ver también en esta conferencia. Uno de ellos es Andy Warhol, por ejemplo. Entonces, quiero explicar de dónde son y cómo es su religión también, que es muy interesante. Los lévicos tenían sus tierras, aunque Lucas era una nación, no tenían las tierras asignadas, aunque vivían en una región que se llamaba Transcarpatia, entre Eslovaquia, Ucrania y Polonia. Allí tenían sus tierras, aunque nunca han formado un país. De esta parte de Europa viene el padre de Yuzhno-Vasilievskij. Los lévicos pertenecían a la Iglesia Greco-Católica. Eso también es interesante porque poca gente sabe que la Iglesia Greco-Católica quiere decir que es una iglesia ortodoxa que pertenece al Papa de Roma. Lo han creado los jesuitas como una frontera entre la parte de este y oeste para, digamos, hacer un puente o acercar un poco a la religión católica a los creyentes ortodoxos. Esta es del siglo XVII y había muchas comunidades, muchas pequeñas iglesias de madera, ya a partir del siglo XVII y XVIII, donde se hacía rito ortodoxo con iconos, ortodoxos con iconostasio, pero como dije antes, toda esta comunidad greco-ortodoxa, greco-católica, perdona, pertenecía al Papa de Roma, que es algo muy distinto a lo que son las iglesias y comunidades ortodoxas griegas o rusas. El padre de Novosilsky le llevó cuando Novosilsky era niño a la iglesia. Ahí escuchó los primeros coros de los cantos, ¿no? Porque cada misa ortodoxa, imaginaros, dura como 3-4 horas. Hay cantos todo el tiempo, hay un misticismo, hay algo impresionante que pasa allí. Entonces el niño se asombró, se enamoró, ¿no? Viendo los iconos, se enamoró viendo todo este espectáculo y teatro que ha vivido ahí. Y eligió su religión.
aunque la madre quería que sea católico, él decidió ser ortodoxo. Y ha sido ortodoxo y después tenía un periodo de ateísmo, después se ha convertido a la iglesia, a la iglesia ortodoxa, no greco-ortodoxa. ¿Qué ha pasado con esta pequeña nación? Aquí pongo en esta diapositiva como tercer punto eh, había una situación muy difícil antes, después de la guerra, cuando se han movido las fronteras polacas, esta pequeña sociedad ha perdido sus tierras y ha tenido que moverse de un lado a otro. Eso quiere decir que unos 200.000 personas a fuerza estaban evacuados de esta parte de Polonia y Ucrania, se volver a Polonia y se les ha trasladado al norte de Polonia, a la parte que a Polonia ha ganado después de la Segunda Guerra Mundial. Toda la parte norte, este, allí hay mucha comunidad de los serbios, incluso hay iglesias ya recién construidas, una de ellas ha hecho Nowosilski, dedicadas a este libro. Pienso que esta pequeña introducción histórica sobre la vida de Nowosilski es importante para saber el contexto. De dónde viene su interés por el icono, porque es bastante curioso que un artista joven después de la guerra se interesa por la imaginería ortodoxa. Su vida no acabó ahí. El interés por la iglesia no acabó ahí. En 1942 ha ingresado a un monasterio de San Juan Bautista en Junio, una localidad cercana a Lvov, y ahí ha vivido la vida del monje. Era monje ortodoxo, donde aprendía realmente a pintar iconos, donde hacía vida de monje. Eso quiere decir 12 horas de rito y 12 horas de trabajo. Toda la noche, casi no se podía dormir, ¿no? Se tenía que levantar a cada 2 horas y rezar. El joven Nowosilski pertenecía a tenía identidad ucraniana, entonces era muy complicado, pero su identidad siempre variaba dependiendo de circunstancias históricas. Curiosamente, durante la guerra, él tenía Kenkarte es un documento nacional polaco ucraniano, que era, digamos, no era polaco. Con esta Kenkarte amarilla, que era ucraniana, su familia podía adquirir, por ejemplo, más comida. Porque los ucranianos, durante la guerra, se han puesto por parte de Hamas. Entonces, es una situación bastante compleja de comprender cómo la familia de Nowosilski, o propio Nowosilski, tenía que cambiar su propia identidad muchas veces, y ya después lo contaré, para salvar su vida. Una de estas huidas que ha vivido el artista era la estancia en el monasterio, porque los padres tenían miedo que el joven Nowosilski te van a enviar a la Inglaterra. Entonces, le han enviado al monasterio para proteger. Allí, Nowosilski conoce el oficio de pintar iconos, ha aprendido a hacerlo. No solo eso, ha pintado también ya en el monasterio, ha hecho unos frescos en una localidad cercana a Lvov y junto con un profesor ha hecho ha pintado una iglesia. Ahí también ha conocido los iconos de gran tamaño, quiere decir de más que 2 metros, algunos por 1,80 por 1,50, iconos del Museo Nacional de Lvov, Leopolds, que es la capital bueno, que era la capital de región donde estaba, ¿no? Que antes era Polonia, que ahora es Ucrania. Ahí tenemos algunos de estos iconos que como Nowosilski se ha inspirado, se ha empapado de esta
Pero bueno, aquí estamos, este es el contexto histórico, ¿no? Estamos para hablar o para presentar, estoy aquí para presentar y hablar sobre cómo los otros artistas, lo que han pasado con el lenguaje de icono, han incorporado este lenguaje en el lenguaje moderno. En el siglo XX, había un gran descubrimiento de icono ruso, especialmente, porque con la preparación y conmemoración de la 300 años de la dinastía Romanov, se ha hecho una gran exposición de los iconos rusos en uno de los más antiguos monasterios de Moscú, Ostrojov. Y allí es por primera vez cuando se han limpiado los iconos. Tenéis que saber que durante a lo mejor 500 años los creyentes en las iglesias prendían velas frente a los iconos. Los iconos se han quedado completamente negros. Realmente lo que se conocía hasta el siglo XX era que los cuadros no tenían color, que eran marrón, que no tenían nada de color. Pero esto, la conciencia, tenía que ver con el hecho de que estaban sencillamente sucios. Al principio del siglo XX, como ya lo he mencionado, se ha hecho esta gran exposición en Moscú y se han limpiado algunos de los iconos más antiguos de los primeros del siglo X o XV del monasterio de Ostrojov. Y estos cuadros de contra han sido un colorido muy potente, un contraste muy fuerte. Y esto ha provocado un interés muy profundo entre los críticos de arte, los artistas y también en general en toda Europa, ¿no? En todo el mundo. Menciono que no, a diferencia de lo que vemos en el arte que se expone en las iglesias católicas, los santos de los iconos siempre han mantenido la misma forma de tridimensionalidad y durante los siglos han sido creados partiendo de unas reglas muy estrictas, de unas altas, ¿no? Que han permitido reproducir la imagen de los santos de exactamente la misma manera. Y estas figuras no tienen unas formas alargadas o métricas, son figuras presentadas frontales, y parten del canon, de un canon muy estricto de la representación de lo que es lo santo. Aquí tenemos el primer artista que quería hablar sobre su vinculación con Rusia y con los iconos también. Y lo que después voy a leer un trozo de un libro que trata de saber las impresiones que tuvo Matisse viendo los iconos cuando visitó Rusia en Moscú en 1911. Se sabe que el gran colector de arte, Sergei Shubstin, fue capaz de descubrir el arte cubista mucho antes que lo han descubierto los propios franceses en Francia, y ha comprado un gran cuadro, que es este de la danza, a su colección privada. Entonces, en 1911, Matisse visita Moscú y allí se encuentra con Shchukin, pero se encuentra también con los iconos. Y hay una impresión que explica Hans Belting en su libro
dedicado a análisis de iconos de arte moderno, y dice, el pintor francés queda muy impresionado y comenta que no había visto en ninguna parte tal pureza de colores, tal espontaneidad en la representación. Para él, los iconos son el mejor patrimonio de Moscú, que debe verse para aprender, puesto que ahí, dice, es donde hay que buscar inspiración. Matisse decía que en Moscú existían mejores modelos para los artistas generales. Seguramente Matisse se enamoró de este colorido y lo podemos ver también en sus cuadros fauvistas, como en este interior rojo que tenemos aquí presentado, o que en la propia danza. También otro escritor que trata del tema, Enoch, dice que abrir los ojos de los rusos a los valores estéticos y al significado histórico de un género histórico que hasta entonces solo era conocido como un mero inventario eclesiástico, esta posibilidad, esta exposición se vio favorecida por la apertura coetánea de las iglesias de viejos creyentes, en las cuales se encontraron iconos algunos en su estado original. Y Matisse ha visto todos estos iconos que ya siguen restauradas, se impresionó, no pudo transmitir su impresión volviendo a París. Y desde entonces se crea un movimiento, se crea un interés por los iconos ortodoxos en el centro de Europa, ¿no? En la capital de Europa, que es París. Bueno, aquí tenemos otro artista, seguramente muy conocido, todos lo conocéis, que es Vasily Kandinsky, pertenecía al grupo de Blue Light. Tenemos dos pinturas de Kandinsky. Una de ellas, la primera, es esta, la más impresionista, diría, ¿no? Es el Jinete Azul de 1903. Y tenemos también un icono de San Juan, un caballo, que tiene una relación directa con lo que ha pintado Kandinsky en su obra. Después, su obra varía, ¿no? Su obra, su mirada hacia el icono ortodoxo o el arte primitivo, sobre todo, ¿no? Porque de ahí el arte primitivo ruso, la pintura rusa, también que se ha de los pueblos, o después mostraré algunos ejemplos, le han enseñado a crear obra de este tipo, ¿no? Que es mucho más sintética y tal vez no tiene mucho que ver con un icono, solamente por el color, tal vez podemos encontrar alguna relación. Quería leer un trocito del libro muy conocido, que todos conocen, todos deben conocer si son artistas, que es sobre lo espiritual del arte, ¿no? De Kandinsky. El color es, en general, un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la templo. El ojo es el martillo templador. El alma es un piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma humana. El color azul, que tiene un claro vínculo con lo celestial, que está muy presente en los cuadros de Kandinsky, como dice Queneau, es un color que simboliza lo espiritual. Los alemanes del grupo de Blue Light, como menciona también una escritora de arte muy importante polaca, Maria Rzeplińska,
ha inspirado en el arte de Oriente, se ha inspirado en el arte de Oriente y en la estética cercana a las caligrafías de los monjes Zen y algunos de los elementos de arte chino, la xilografía japonesa y todo el arte exótico y primitivo, entre los cuales se encuentra también el arte bizantino y el icono ruso. Entonces, todas estas imaginarias, ¿no?, primitivas, forman el lenguaje de Kandinsky cuando él ya hace su obra más madura, ¿no? Cuando sus cuadros se quedan más sintetizados, los recuerda con la línea, contorno y el color. Aquí tenemos una obra muy importante de Kasim Malevich. Tenemos un techo de una iglesia pintado enteramente de Novoseltsky y un cuadro de Novoseltsky que está el pequeño cuadro del último periodo de su vida, que se llama Abstracción, desde 98. Todos sabemos que Malevich y la Revolución Rusa ha tenido un gran interés por el arte de Malevich, el suprematismo, el constructivismo, por la novedad que traía, ¿no?, al nuevo sistema comunista que se recién nacido. Pero claro, tenemos que comprender que el arte todo tiene su vínculo. Malevich tiene un gran vínculo con el ruso. ¿Por qué? Por la composición, sobre todo, por la estructura, por el color. Y no solo por eso, porque él, en una de las exposiciones, como lo menciona aquí en esta diapositiva, ha puesto el cuadro en un lugar privilegiado, que es el Krasny Dvorok, que es el sitio donde siempre se ponen los iconos en casa, en cualquier casa de creyentes ortodoxos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El lenguaje del icono, el gobierno comunista, de algún transformado, se ha modernizado, ¿no?, se ha sintetizado y ha sido usado como un elemento de comprender o transmitir nuevas nociones a los del nuevo sistema, ¿no?, nuevo sistema comunista. Bueno, Hans Belting, que ya mencionaba antes, explica que Malevich buscaba capturar en una especie de nuevo icono el ideal del absoluto sin el rodeo de la materialidad. La idea que el icono partió como alternativa a la tradición artística occidental. Según sus propias palabras, le transmitía una verdad más elevada que la naturaleza. Eso quiere decir que el icono ha sido el principio del arte moderno ruso, del constructivismo, también de algún modo ha influenciado a otros artistas holandeses que también han creado obras bastante parecidas, como Mondrian, ¿no? Todas estas relaciones se pueden ver de una manera muy clara en la obra de estos artistas. Volviendo a nuestro tema principal, que es la obra de Novoseltsky, quería mencionar algunos, o enseñar algunos cuadros que ha pintado durante su vida que realmente están muy relacionados con lo que es el lenguaje bíblico ortodoxo. Aquí tenemos dos cuadros. Por un lado tenemos el Misterio de los Labios de 1962 y por otro lado tenemos el icono del siglo XV o XVI, no me acuerdo ahora exactamente qué siglo es, pero es el icono antiguo ruso, icono de gran tamaño, icono que tiene como 1,80 m por 1,20 m. Y
aquí hay la misma narración, ¿no? Los dos cuadros, el icono de Santos Boris y Blair, explica la narración de la vida de los santos hasta su martirio, y aquí tenemos los dos enamorados, una mujer y un hombre. También explica Nowoszewski en estos pequeños cuadros que forman como un hilo narrativo, un marco narrativo alrededor de toda la escena principal, la vida de ellos. Este es un tema que Nowoszewski ha trabajado muchas veces y que vuelve a explicar de esta manera. Nuestra narración es muy presente en su obra. Aquí tenemos algunas de las obras del periodo del realismo social. Curiosamente, su obra no ha sido bien exhibida porque tenía demasiado que ver con el icono ortodoxo. Aquí realmente parecen iconos, pero son deportistas. Es bastante curioso que uno puede pintar deportistas como si fuera icono, porque claro, los dos temas están muy lejos, ¿no? Durante este periodo comunista, los primeros años de Stalin, que eran bastante duros en Polonia, que se puede comparar con lo que ha aparecido, lo que ha surgido justo después de la Revolución Rusa. Aquí tenemos un cuadro de Boris Gustowiev, bolchevique, que tiene que ver por muchas razones, ¿no? Y ya ha mostrado algún icono ortodoxo con la idea de cómo el nuevo cuadro, ¿no? Nueva idea de transmitir, de llegar al pueblo, puede, no debe de tener una conexión con algo que el pueblo conoce, que era tener las imágenes religiosas. Entonces ellos han cambiado la imagen central del santo por una imagen de bolchevique, que era una imagen de un soldado o de una persona que libera el pueblo, ¿no? Y había muchísimos cuadros de este tipo que han apropiado el lenguaje estético del icono, que podían llegar directamente al pueblo, que no podía, que no tenía la capacidad de más profunda análisis de lo que realmente ha pasado en la política, porque tampoco podían leer, no era un pueblo muy educado, ¿no? Me refiero especialmente a pueblo ruso que vivía fuera de las ciudades. Entonces, esta representación de una figura grande frente a una ciudad, unas figuras pequeñas que forman parte de las personas que viven en la ciudad, es muy, es la misma que está representada en muchos iconos ortodoxos. Volviendo al tema de inspiraciones, de dónde viene la inspiración del icono ortodoxo en Europa, hay que mencionar también el trabajo del Greco. Claro, el Greco es un artista, no es un artista moderno, pero ha sido muy moderno para su tiempo, porque en el siglo XVII, cuando creaba sus obras, 16 sobre todo, pues hacía un trabajo muy distinto que trabajaban otros artistas. ¿Por qué? Porque tenía una animación ortodoxa, tenía un taller donde primero se ha encontrado con el arte de la libreta y ahí ha aprendido a pintar iconos. Y este lenguaje de iconos ha incorporado en sus cuadros. Entonces, Dino Boszewski y muchos artistas europeos estaban fascinados por esta conexión, ¿no? Hay que mencionarlo porque son cosas que tal vez no se habla o se olvida. Si vemos estos dos cuadros, aquí tenemos un Santo Lucas, que es casi el único icono que se guarda en el Greco. Después, si se mira la gesticulación de las manos, especialmente los cuadros del Greco y los iconos, hay una parecida tremenda, ¿no? Hay unas
hay una expresión que tiene que ver con este lenguaje antiguo de los ortodoxos. Aquí tenemos un icono de escuela rusa del siglo XVIII y famoso cuadro de Tiendo de Conde de Ordaz que está en Toledo. Como veis, la estructura del cuadro tiene la misma forma que la estructura del icono tiene la misma forma que la estructura del cuadro del greco. Hay una parte celestial, hay una parte la parte de la tierra, y después el alma, ¿no?, del conde que sube con la ayuda de ángeles hacia la vida y hacia Dios. Pero si veis aquí, también hay la misma composición, ¿no? Obviamente el greco trabajaba de una manera más realista, pero la estructura del cuadro es la misma. Y tenemos una obra de Yezhno-Boshevsky en la Iglesia Católica de los franciscanos de Azory, que es un pequeño barrio de Cracovia, y por otro lado tenemos el cuadro del Greco. Claro, los lenguajes son muy diferentes, pero hay que decir que cuando fui a hablar con Novoseletsky, de hecho, dos entrevistas con él, me dijo que estaba enamorado de la obra del Greco y que estas obras, dijo, tenían una relación muy estrecha con sus raíces, ¿no? Con lo que era el Greco, que era la Iglesia ortodoxa. Tenemos otro artista muy conocido, tenéis unos cuadros preciosos aquí en el Museo de Arte Moderna de Buenos Aires, que fui a ver, que realmente es impresionante, con estos nobiliarios preciosos. Claro, se dice que sobre todo se inspiró este artista italiano en la obra de los artistas, de los íberos. Pero si os dais cuenta, especialmente en este cuadro, por ejemplo, la manera como pintó la parte del ojo, la parte del cómulo, ¿no? Se parece mucho a lo que es la representación de Virgen María y los hermanos más cariñosos de las representaciones de contacto entre la madre y el hijo y este cuadro de Modigliani. Presento Modigliani porque muchas veces, si os fijáis en la obra de Novoseletsky, tiene una conexión bastante visual o estética con la obra de Modigliani. Pero claro, el significado o la manera de leer los cuadros de Novoseletsky es bastante diferente. También Cézanne estaba muy inspirado por las obras del documentado Matisse, ¿no?, que eran también conocidos cuando él fue a Moscú. Se inspiró, o podemos ver algunas conexiones entre el arte ortodoxo y sus famosos cuadros de los baristas, donde hay una simplificación de las formas y un gran contorno, ¿no?, que es típico también de los iconos ortodoxos. Aquí tenemos un artista primitivo, un polaco, que se llama Michał Kamiński. Presenta esta obra, que es muy conocida, sus obras están en muchos museos en todo el mundo. Era Lenko, la amiga de Novoseletsky, han hecho juntos exposiciones y Novoseletsky se enamoraba de su obra, de su primitivismo. Este tipo de primitivismo para Novoseletsky tenía un significado muy especial. En este caso, porque Kamiński era Lenko, entonces se podía comprender su manera de representación de una manera mejor, incluso hablaba el mismo idioma que en esta parte de Polonia se hablaba un idioma que no era polaco, que era como entre ucraniano y polaco.
Entonces, pienso que merece la pena mencionar esta obra, que también tiene que ver con la representación del paisaje de los iconos ortodoxos. Aquí tenemos cuadros de los campesinos de Malevich, que por la forma que tiene, la simplificación, el contorno, ¿no? El trato de la luz, el trato del color, tiene que ver con los iconos que se han recientemente descubierto, se han redescubierto al principio del siglo XX. Aquí tenemos algunos de los elementos estéticos similares al icono en el arte popular ruso, porque claro, no solo el icono ha influenciado mucho a los artistas modernos. Aquí tenemos un icono popular de Novgorod, otro ornamento de un mantel, la popular de los y un juguete y un bordado popular del norte de Rusia. Como veis, las formas son muy parecidas, ¿no? Después se repite o en los cuadros de Malevich, o de Gonzálova, de Janov, o Suetin, o también en los cuadros de Novoselsky. Es curioso cómo la imagen ortodoxa se cambia con el ornamento moderno. Aquí lo podemos ver hablando y presentando la obra de Nikolai Suetin, que ha transformado la imagen de Virgen María para ponerlo de adorno a un juego de café, a unos platos. ¿No? Son estos famosos platos constructivistas de este artista. Después os mostraré. Y es curioso, ¿no? Que Suetin representa a la Virgen María, la Euluesa, en la forma más cariñosa, ¿no? Como también ya he hablado antes, y los convierte en signos, ¿no? Como la cara se junta y se transforma en un diseño gráfico y se hace invisible casi. Y aquí tenemos los tres dibujos de Suetin de 1927 y son estas obras que después él ha usado, ha convertido en un diseño para los platos. Entonces, la imagen religiosa se convierte en imagen para bueno, el diseño para los platos en este caso. Es bastante curiosa, ¿no? La conexión. Tiene que ver con la funcionalidad de los objetos de uso. Y tenemos alguno más de los servicios. Aquí tenemos estas formas ovaladas y transformadas formas del vestuario de los santos, ¿no? De la Virgen María, que forman ya completamente, es una obra abstracta que no tiene que ver con la realidad. Este tipo de imagen, ¿no? O de la forma del plato de la mesa, que lo tiene Suetin, ¿no? Aquí, solo una forma ovalada negra, aparece también en los cuadros de Malevich, como lo vemos aquí, como lo hemos visto antes, pero también aparece en los cuadros de Novoselsky, ¿no? Aquí vemos que esta parecida es bastante común y el propio artista lo usaba. Pero si tuvo algún tipo de dificultad con la representación de la cara o especialmente la representación también de las manos. Muchas veces de las figuras que representa están como sin manos o no los expone. O si expone la cara, está muchas veces girada. No se comprende si es una cabeza que está pintada en negro o es una mujer que está sencillamente girada y que toca la cabeza con las manos.
Pero volvemos aquí un poco a lo que era un periodo de la vida de Lewandowski, justo después de la guerra, cuando hacía cuadros abstractos. Aquí podemos ver que los cuadros abstractos de Lewandowski tienen mucho que ver con lo que es la composición, la estructura de los iconos ortodoxos. Aquí tenemos el famoso cuadro de la batalla de la Isabela, que ha hecho Lewandowski, y si os fijáis en la forma triangular de la montaña, no sé si se ve bien, se ve, ¿no? Aquí especialmente, ¿veis? Aquí todas las montañas, hay un esquema para pintar cada cosa, ¿eh? Las montañas, diferentes escuelas, perdón, diferentes escuelas han hecho diferentes representaciones, pero en este caso se ve, ¿no?, esta forma triangular repetida y que también usa el propio artista, porque todo este cuadro abstracto está creando, ¿no?, todo este cuadro abstracto está creando partiendo de la repetición del triángulo. Aquí tenemos algunas de las obras de Malevich, que obviamente tiene un vínculo muy potente con la obra de Lewandowski. Él estudiado suprematismo y modernismo enamorado de Malevich, entonces tenía un vínculo bastante potente. Aunque Malevich pues, trabajaba mucho antes, ¿no? El joven Lewandowski se encontró con la obra de Malevich cuando él era adolescente. Aquí tenemos, como ya lo he presentado, algunos de los cuadros Lewandowski que el propio artista hace las mismas transformaciones que Sueldi. Tenemos algunos más de los cuadros, o como este, ¿no? Este, de los más interesantes de la representación de una figura femenina junto a una bañera, ¿no?, que realmente no se comprende si es una bañera o es un lavabo. Lo que sí es que siempre juega con la idea de presentar ventanas, que los cuadros tienen diferentes ventanas que se abren a otras realidades. Obviamente su obra también tiene mucho que ver con el surrealismo y tiene un lenguaje metafísico, ¿no? Una manera de crear estos espacios. Aquí tenemos uno de los cuadros más importantes, que es la Vía del Misterio, de 75. Como os fijáis, que es un cuadro enorme, 5 metros por 2 metros. Es un cuadro gigante que narra la historia de, bueno, su experiencia propia cuando el artista ha ido a Pompeya y se enamoró de lo que vio allí, ¿no? Uno de los más palacios urbanos, donde hay donde están representados los frescos, los, los frescos que hablan sobre la iniciación sexual o iniciación a pasar, ¿no?, de niña adolescente a un hombre maduro, que tiene que ver con los ritos dionisíacos que se hacía en aquel momento en Roma. Se enamoró, viajó mucho, viajó por Grecia, viajó por Roma, ha ido a Pompeya. Después de hacer estos viajes y después de estudiar también arte romano y arte griego, ha hecho este tipo de cuadros. Aquí tenemos pues un retrato de Lewandowski, una chica con gafas de sol, y un retrato de Suetin, que obviamente tiene que ver una cosa con otra, y la inspiración viene del mismo sitio. Aunque, como menciona aquí la lista Jadova, que es experta en el suprematismo y constructivismo ruso, dice, ¿no? Pienso que el cuadrado es en el arte ruso un elemento y hecho que ha llegado a ser reconocido a nivel mundial. Igual que una esfinge de Egipto, el cuadrado aparece en la totalidad de la cultura pictórica. Es verdad, porque realmente este cuadrado forma parte del principio del icono. Cuando se
prepara el cono, se hace un cuadrado, ¿vale? Bueno, forma rectangular, pero es un sitio para la imagen del santo. Entonces, es el principio de todo, ¿no? Es el principio final, porque, claro, la imagen de un icono tiene una diferencia a las imágenes que tenemos en las iglesias católicas por una razón muy importante. No sé si lo sabéis, que es que si nos miramos a un icono, tenemos una relación directa con el santo. Digamos, el santo nos mira y nosotros miramos al santo, ¿vale? Entonces, esto es algo excepcional que no ocurre en la Iglesia Católica, porque si tenemos esta simplificación de la imagen, el canon hace que podemos ver o tener esta relación directa. Claro, es algo místico, es algo que cuesta comprender, pero si hacéis esfuerzo, a lo mejor podéis pues, sentir esta relación, ¿no? Especialmente con los iconos bizantinos antiguos o con los rusos, ¿no? Del siglo XV. Bueno, volvemos a nuestro tema, que ya falta poco, que es este el famoso cuadro de Malevich y algunos de los cuadros de Nowoszewski de la iglesia de Varsovia en abstracción. Y aquí, pues, tenemos una inspiración que tuvo como Nowoszewski o artista Maduro Nowoszewski en su guiando, ¿no? El maestro que era para él. Malevich, ¿no? Tenemos el cuadrado negro, que también he hecho cuadrado blanco sobre blanco. La historia de arte es muy conocida. Aquí tenemos algunas obras más de Nowoszewski y el periodo surrealismo de Malevich, son los dibujos de esta parte, y algunos cuadros de Nowoszewski. En mi opinión, también pueden de alguna manera sugerir o podemos encontrar las heridas del Cristo. Si os fijáis en las imágenes ortodoxas, se representa la imagen de herida de Cristo, ¿no? O los palos con que ha sido tratado, ¿no? De Dios, la iglesia, cuando estaba crucificado, pues estas partes, pues Nowoszewski muchas veces la pintaron, y esta imagen de vida también aparece en los iconos. Bueno, quería hablar ahora de algo que tal vez conoce poco. Nowoszewski no le gustó mucho la obra de Warhol. Decía que no podía salir nada bueno de una sociedad que se ha creado pactando lo que era antes, ¿no? Digamos que la sociedad o la cultura no podía creerse o crearse, perdona, sobre la matanza de los indígenas. Esto son palabras de Nowoszewski, ¿no? Es una opinión anticomparte en una parte de esta opinión. Nowoszewski ha criticado mucho a la sociedad americana. Cuando recibió un gran premio de América, no quiso ir, no fue a recibir su premio. Era un premio importante por estas razones. Nowoszewski criticaba a Warhol, ¿eh? ¿Por qué? Porque era su compatriota. Warhol hablaba con su madre el mismo idioma que Nowoszewski hablaba con su padre. Es como un idioma entre el ucraniano y polaco. Y los dos compartían las mismas creencias. Aquí tenemos un cuadro de Warhol que es la Gold Marilyn Monroe, y aquí tenemos una pequeña descripción de la página web de MoMA. Es una descripción del museo. Marilyn Monroe es una leyenda cuando murió de una sobredosis de drogas en agosto de 62.
pero en retrospectiva su vida pareció una acción gradual, pero los medios, para los medios y su público. Después de su muerte, Warhol basó muchas obras en las mismas fotografías suyas. Una foto publicitaria de una película negra de 1953 pintaba el lienzo con un solo color, turquesa, verde, azul, amarillo y limón. Luego se encajeaba el rostro de mono en la parte superior, a veces solo, a veces multiplicado, a veces multiplicado por una cuantía, como marco del rostro. El campo dorado, el gold marine, es el único en el mapa de Warhol que usa este color. Recuerda los iconos religiosos de la historia del arte cristiano, una resonancia, sin embargo, que la obra impregna en un incauto morbido. Es curioso, ¿no? Que aquí acabamos con la obra de Warhol, que es esta, y que es el único cuadro, ¿no? Que tiene fondo dorado. Curiosamente, Nowoszewski nunca usó oro en sus obras. Es algo que no existe en la obra de Nowoszewski. Él pinta color y color hace que vibra como oro, pero no hace oro. Esto lo distingue de la imaginería ortodoxa, porque los iconos ortodoxos tienen, ¿no?, la base de dorado. Bueno, al final os quería mostrar algunos de los artistas, perdón, algunos de las obras de Nowoszewski que podéis ver un vínculo directo con el icono. Esta es una parte de análisis que he hecho a mi tesis doctoral. Podéis ver el cuadro, ¿no?, del 40 mármores de Sebaste y los cuadros de Nowoszewski. Así podéis ver el vínculo directo con la inspiración por la estética, por la manera de pintar, por el color incluso, que es obvio, ¿no? Incluso hay que decir una cosa, que es algo interesantísimo que he descubierto cuando escribía este trabajo, que me llevó 5 o 6 años de investigación, que era que Nowoszewski pinta a las nadadoras porque el gobierno comunista quiere que haya un tema fácil de comprender, ¿no? Que son los deportes, ¿no?, sociedad sana, viva, con fuerza, pero lo pinta de una manera ortodoxa y de una manera de icono ortodoxo, pero a la vez es curioso que los pinta, especialmente estas imágenes de las nadadoras, cuando hay un término, un tiempo en Colombia que es, se llama la congelación, ¿no? Que es el tiempo de historia de Polonia justo después de la Guerra Mundial hasta la muerte de Stalin, cuando el régimen comunista era el más duro y más difícil. Entonces, hay una conexión entre los mártires de Sebaste, que eran los 40 soldados de Roma que se han convertido al cristianismo, que mueren congelados, ¿vale?, en un lado, y después Nowoszewski pinta estas nadadoras de la misma manera que lo han en la representación de los mártires de Sebaste. No sé si lo he hecho inconscientemente, pero yo lo menciono porque hay una conexión bastante interesante, ¿no?, de hablar sobre la imaginería, ¿no?, o cómo creamos consciente o inconscientemente los imágenes. Mira, aquí tenemos algunos retratos de Nowoszewski y los iconos más antiguos, ¿no?, Madre de Dios del Niño, del Circani, de Georgia. Y veis la construcción de la cara, ¿no?, la manera de pintar, el color plano, la forma de la cara, ¿no?, es muy típico para los iconos, incluso parecen los mismos cuadros. Aquí tenemos otro, perdón, que es de los retratos del cuerpo entero dobles, que también hacía. Tenemos estos fantásticos santos, ¿no?, de Asesino Nicolás, en el monasterio de Santa Catalina de Sinai,
que se ha guardado estos iconos han pertenecido a este monasterio muchos años y han sobrevivido en un periodo de iconoclasia, cuando se destruyeron muchísimos iconos. Y aquí vemos una similitud también, ¿no? Que sobra. Ahora, si os fijáis aquí en la montaña, ¿no? También es la misma representación. Después al final os mostraré algunos paisajes de Novoselski, porque pintaba nuestra figura humana, que también tiene que ver con eso. Aquí tenemos los retratos, otras figuras religiosas y algunos iconos del Lvov que conocía Novoselski. Y tenemos estos cuadros, ¿no? San Mujer egipcia y el desnudo con variantes. Esta forma narrativa es muy presente en su obra y obviamente tiene que ver con esta narración que tienen los iconos narrativos rusos o griegos. También tiene que ver algo con la representación de arte egipcio o de Mesopotamia. Hay muchas conexiones. Claramente hay un vínculo entre el artista relacionado con el ortodoxo, pero estas otras conexiones también existen. Aquí tenemos otro icono de Boris Vian, que apareció antes, y el misterio de los labios, ¿no? Con la narración sobre la vida de los labios. Con este cuadro hay una anécdota muy interesante, porque Novoselski entonces vivía en Lutsk, en la ciudad donde estudiaba, ¿no? Y he conocido a su asistente, que era mi profesor, y me contó historias sobre este cuadro. Este cuadro, esta mujer y hombre estaban juntos durante el periodo comunista sin casarse, pero algo excepcional. No solo por punto de vista comunista, que también pues, era muy estricto con casarse, ¿no? No había permitido casarse por la iglesia, se hacía este tipo de rito, pero era imposible, ¿no? De ser pareja sin casarse. Entonces eran amigos de Novoselski, que eran sus amigos de la Escuela de Bellas Artes de Łódź y les representó. Pero era algo tan relacionado con el pecado, decía que era algo tan especial que les santifica, haciendo un cuadro de este modo para protegerles. Al final, este matrimonio, por razones obvias, cuando uno se hace mayor, piensa que, bueno, alguien tiene que quedarse con algo que deja al otro, se han casado. Pero cuando estaban entonces como amigos de Novoselski, me parece que más de 30 años estaban casados. Y él les representó en este cuadro. Si os fijáis bien en el cuadro, es bastante, bueno, quiero decir esto, pero Novoselski era un poco perverso, bueno, un poco bastante. Tuvo una relación bastante especial con la representación del cuerpo humano, y aquí lo vemos. Si nos fijamos en la manera como la camisa con el blanco entra dentro del sostén de la mujer, como la pierna está entre piernas de la mujer, hay que mirar y hay que, bueno, investigar, pero hay muchas cosas que pasan ahí. No quiero entrar más en el detalle, pero están. Bueno, aquí tenemos también el trato, ¿no? De la mujer, las etnografías, que son los cuadros más interesantes, ¿no? Donde narra la historia de la mujer, especialmente cuando se viste o desviste, o cuando se lava en un baño. Aquí tenemos, o cuando lo mira, cuando entra en un sitio, cuando se sienta, cuando se limpia, cuando se peina, ¿no? Todos estos temas están muy presentes en su obra. Y toda esta narración está aquí, alrededor del marco del cuadro. Y la misma historia podemos ver aquí, ¿no? Que tenemos el sueño de la Virgen
de Dios, que es la muerte de la Virgen, realmente, ¿no? Cuando muere la Virgen, Dios, el Cristo, recoge el alma de la Virgen y la tenemos aquí pequeñita, ¿veis? Sale del cuerpo de la Virgen María muerta y sube al cielo, pero Cristo coge el alma de su madre. ¿Qué pasa en el cuadro de Novoselski? Aquí tenemos la muerte de la acrobata, pasa exactamente lo mismo. El cuerpo muerto, ¿no? Con la alma que sube al cielo, que es el cuadrado azul. Claro, no es sol, pero es una eternidad, ¿no? Es el sitio donde pues, tal vez, si nos permiten, si somos buenos, podemos ir todos. Pues este cuadro, pues podemos ver así. Aquí está Novoselski en uno de los su taller en Cracovia. Aquí tenemos los libros negros, ¿no? Yo he hecho una comparación de los libros negros con el icono muy importante que está en cada iglesia ortodoxa, que es el juicio final. Siempre a la entrada, no me acuerdo muy bien si es la mano derecha o izquierda, porque también es un significado, está colgado el icono del juicio final, donde aparece todo lo que está relacionado con el pecado. El diablo no se representa en la iconografía ortodoxa, sale como una sombra, ¿vale? No está permitido presentar el diablo con muchos detalles, pero sí, todo el trato y sufrimiento humano está muy bien representado, ¿no? Y los tenemos aquí atados, todos los hombres, o algunas torturas, bueno, muy exageradas, ¿no? Entonces, estos iconos del juicio final aparecen de algún modo, en mi opinión, tienen que ver con los cuadros negros, los libros negros, porque no negros por pintar cuerpo negro, es por estar en la oscuridad. De unas miradas hacia las partes del cuerpo que brillan en la oscuridad. Entonces, ahí está esta relación que pienso que está muy presente en los cuadros de Novoselski. Después pintó muchos bodegones. Si nos fijamos en este bodegón, que es la sabiduría, construido en una casa del siglo XIV, en Novogrod, de la galería Tryakov, nos fijamos en la mesa aquí y la manera como están pintadas las copas, cómo está representada la mesa, que ya se sabe que el icono tiene la perspectiva invertida, que está completamente opuesta. El punto de fuga somos nosotros, lo miramos así. Y es diferente de la manera de comprender la perspectiva de forma occidental. Y aquí tenemos unos bodegones de Novoselski, que obviamente pues, tienen esta parecida con el icono. Después del trato del paisaje, si nos fijamos en este cuadro de la alegoría de Jerusalén Celeste, de la historia de Corfu, ¿verdad? También podemos ver, ¿no? Esta similitud con la manera de representación del paisaje, en este caso de Lynch, porque muchas veces en este periodo ha pintado paisajes urbanos de la ciudad donde vivían los cristianos. Aquí tenemos montañas. Tenemos montañas de transfiguración del siglo XIV, un icono muy grande, de 7,54 por 1 metro, es un icono casi de tamaño natural, y esta transformación, ¿no? del lenguaje de nuestro icono en el paisaje. Estos pequeños puntos son puntos de luz, pero son puntos de movimiento, porque él, de niño, su padre trabajaba en ferroviario y viajaba mucho en tren. Entonces, me encantaba viajar y representar también en sus cuadros estas locomotoras o coches que suben por la montaña.
Bueno, pues aquí llegamos al final de la conferencia. Si tenéis alguna pregunta, me podéis preguntar. Y con la ayuda del Ministerio Polaco de Cultura, se ha editado el libro de mi tesis doctoral, que es el tema religioso del proceso creativo de Wyszynowski, un estudio de caso narrativo biográfico sobre un artista moderno. Quería mencionar, por eso he ido a otra diapositiva, pero quería mencionar que esta investigación que he trabajado en mi tesis doctoral en la tipográfico narrativa, que está dentro de los paradigmas de metodología comunicativa que se desarrolla en los años 90 frente a la investigación cuantitativa más basada en las estadísticas de casos múltiples. Como ejemplo, ¿no?, de la investigación o diferente en este libro y en toda la información que también he presentado aquí, he usado el libro de Mentes Creativas de Howard Gardner. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Y agradezco a la UBA y a la Embajada de Colombia a que sea por poder hacer este evento y sobre todo a nosotros, porque es un tema difícil, es un tema complicado, pero es una pena pasar unas horas con Lomachenski y los invito a la exposición de esta artista que tenemos aquí hasta el 30 de septiembre en el Museo Raggio, la Fundación Rómulo Raggio, en el norte de Buenos Aires, un palacio neoclásico impresionante. Voy a hacer 2 visitas guiadas en este museo sobre la obra de Wyszynowski el día 4 y 5. Podéis mirarlo en la página web del museo, estáis muy invitados a invitar familiares. O si queréis hacerme una pregunta, estoy muy abierto a responder. Muchas gracias. Bueno, yo agrego que la visita guiada es a las 14 horas, el miércoles y el jueves, y además de las obras de Jerzy Nowoszewski, que os presenta también sus obras. Así que es linda manera de conocer 2 pintores polacos y también lo que Alejandra tiene. Aquí pueden ver las obras de todo lo que Piotr ha creado y también algunas obras están presentes en el museo. Gracias. Y también hay otra artista de aquí, Basia Kuperman, que expone con nosotros en el Museo Raggio, que hay un vínculo muy interesante. Hizo un artículo sobre la conexión entre Basia Kuperman y la obra de Lomachenski, por su color, por su tratamiento de paisaje, que es espectacular. Realmente tiene mucho vínculo con nuestro artista polaco. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecer a Piotr la inmersión del misticismo contemporáneo, que está además ligado al misticismo de la tradición cristiana, ortodoxa, que de alguna manera es siempre el mismo, que cambia las formas. Y invitarlos si quieren hacerle alguna pregunta sobre el puesto. Es muy significativo, me parece que, si no me equivoco, los himnos eran de la liturgia bizantina, Sí. ¿no? Sí. Mater Purissima, en griego. Sí. Sí. O sea que está completa perfectamente el cuadro presentado. Se ha pensado mucho el mapping. Sí. El mapping, la presentación de, por eso saber la forma del edificio, porque está, se ha hecho encima de este edificio, ¿no? La proyección. Por eso se ha apropiado y se ha animado a obra de Nowoszewski para hacer este trabajo en el mercado de Cracovia.
Hace un año, el 5 de enero de 2023, era el centenario de nacimiento de Longevity City. Si no toca ahora la fecha, disculpa. Bueno, pues si no tenéis... Yo te quiero hacer un comentario, y es que está... Quería hacer un comentario, que es que está en composición bastante característica de los cuadros de los escritos, de una figura presentada, no narrativa, con narraciones enmarcando, que era bastante característica de los íconos ortodoxos. Pero también lo era la pintura de retablos o retablos históricos cristianos, ¿no? En los siglos XII, XIII, estoy pensando en un retablo de San Francisco, escenas de la vida de San Francisco alrededor de esta, creo, iglesia Santa Croce de Florencia, si mal no recuerdo. Creo que era relativamente común, ¿no? Que cómo bueno separar el carácter sagrado de la imagen, que es lo que tienen los íconos, como decía, ¿no? De las escenas de vida, o martirio, de gloria, santo, ¿no? Eso. Claro, porque durante el periodo románico, ¿no? Antes del cristiano, la imagen ortodoxa tenía mucho más presencia que la maquinaria que se creaba a partir del barroco, ¿no? De la representación de los santos en el mismo cuerpo como lo que los humanos, que antes eran los símbolos, ¿no? De la representación de la Virgen María, con un lenguaje simbolizado, con un canon especificado. Este lenguaje, obviamente, también aparece en la Iglesia católica en las representaciones románicas, góticas también, ¿no? De partir de los años. Pero todo tiene su mismo raíz, porque al principio había un icono, había una estructura educada que ha permitido desarrollar arte románico, después arte gótico, después, pues, con el cambio se ha creado otra imaginería, ¿no? Bueno, Una pregunta, ¿quería saber qué repercusión tuvo la obra Vida de Terry Colonna? Él era muy conocido, se han hecho exposiciones por toda Polonia. Tenía una conexión bastante buena con el régimen comunista, curiosamente. Esto es algo que también merece la pena mencionar, que como ya dije, pertenecía a la familia Lenka, pues durante la guerra tenía la identidad ucraniana y tenía más posibilidades. Después de la guerra ha sido juzgado por el gobierno comunista como un colaborador con el sistema nazi. No era tanto, digamos, no se ha hecho el juicio, pero tenía que testificar sus amigos que han colaborado con los nazis. Pero es solo por ser ucraniano. ¿Eh? Después, en el periodo comunista, tenía un vínculo muy bueno con el gobierno, se ha hecho muchísimas exposiciones de sus obras y tenía un periodo ateísta, digamos que abiertamente dijo que no es creyente. Sí, digamos que es un personaje, ha sabido encontrarse en las realidades históricas como muchos de nosotros. Pero sí, tiene mucha repercusión su obra. Hay muchos artistas contemporáneos que crean obras que tenéis similitudes con ello. Si os fijáis en el trabajo de Agnieszka Pest, por ejemplo, ha hecho su tesis doctoral
si te interesa, te puedo pasar la información sobre la inspiración de arte del icono, sobre todo de Nowoszewski, en los artistas contemporáneos polacos o de otros lugares, porque también los hay. Entonces su obra sigue viva, hace exposiciones, todo el patrimonio se ha quedado a la vista porque Nowoszewski no tenía hijos y su patrimonio está en manos del artista privado pero está abierto a colaborar y presta sus obras, y hay muchas obras en todos los museos importantes de Polonia. Este cuadro grande de 5 metros está en el Museo Nacional de Cracovia. El Museo Nacional de Cracovia. Gracias.